En este episodio del Cine en la SER hablaremos de ciberseguridad y de hackers y de cómo ha sido reflejado en el cine este mundo. Nos iremos al rodaje de la película Pequeños Calvarios. Felicitaremos a Robert De Niro, que cumple 80 años la próxima semana, y charlaremos con Javier Botet, el actor que hace de monstruo o alienígena en muchas películas de cine fantástico y de terror. El cine en la SER. A los hombres les gusta El Padrino porque se sienten emasculados por la sociedad moderna. Es la fantasía sobre una época en la que podían resolver todos los problemas con violencia, acostarse con cualquier mujer y volver junto a su esposa, que no les iba a hacer preguntas y les hacía pasta. Es una fantasía masculina normal. No, esas películas empujan a los hombres a tener esa fantasía. Esas películas existen porque los hombres ya tienen esa fantasía. Estamos programados. Es por la testosterona. No, el género es un constructo, algo creado. Te gastas tanto dinero en Stanford y vuelve con el cerebro lavado. Con Helio Castro. Hola, saludos, bienvenidos a El Cine en la SER. En el programa de hoy les vamos a hablar de ciberseguridad, de los hackers y de cómo los ha reflejado el cine. ¿Qué hemos hecho? El Partido Republicano acaba de hacer una generosa donación a los Panteras Negras. Genial. Sigamos. ¿Y ahora qué hacemos? Veamos. Pero si tenemos la cuenta corriente de Richard Nixon, ¿le echamos valor? Tenemos que encontrar a alguien que realmente merezca su dinero. ¿Qué tal la Asociación Nacional para la Legalización de la Marihuana? Perfecto. ¿Cuánto va a dar? Es muy generoso, digamos que todo lo que tiene. Visitaremos el rodaje de la película Pequeños Calvarios, que se está rodando en Valencia. Motor, por favor. Silencio. Equipo, por favor. Acción. El próximo jueves 17 de agosto, Robert De Niro cumple 80 años y nosotros vamos a felicitarle de una manera muy especial. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿Oh, sí? Y conoceremos un poco mejor al actor Javier Botet, todo un especialista en monstruos, seres fantásticos y alienígenas en el cine, que estrena una nueva película, El Hombre del Saco. Incluso he estado en Star Trek, en Alien, he formado parte de Juego de Tronos, he estado rodando con Leonardo DiCaprio, o sea, cantidad de cosas que son locuras con las que casi uno no se puede permitir ni soñar. Lo tenemos ya todo listo, así que empezamos ya. A propósito, sales por antena en 10 segundos. 9, 8, 7, 6... Una de las películas que disparó la imaginación de muchos adolescentes en los años 80 fue Juegos de Guerra. Fue dirigida en 1983 por John Badham, el realizador de títulos como Fiebre del sábado noche o Cortocircuito, y protagonizada por un jovencísimo Matthew Broderick. Contaba la historia de un joven que desde el ordenador de su casa conseguía conectarse a un servidor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y tener así acceso al arsenal nuclear de su país. ¿Qué te parece la guerra nuclear mundial? ¿No prefiere una buena partida de ajedrez? Más tarde, juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien. De acuerdo. Fue una de las primeras ocasiones en las que veíamos en las pantallas a un pirata informático, a un hacker. La palabra hacker, aunque castellanizada, escrita con J, con acento en la A y con Q, está en el diccionario de la Academia Española. Hasta hace pocos años el diccionario definía al hacker como un pirata informático, una persona que accede ilegalmente a sistemas informáticos ajenos para apropiárselos u obtener información secreta. Pero a partir de 2017, y gracias a peticiones de la comunidad hacker, a este término se le añadió otra acepción:
y es la persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. ¿De modo que les contratan para asegurarse de que nadie puede entrar en nuestras instalaciones? Es un trabajo. Nunca lo hubiera creído. Bueno, nosotros queremos saber más de hackers y de ciberseguridad y de cómo lo ha reflejado el cine, y por eso hemos invitado a nuestro programa a Gonzalo Sánchez Delgado, que es... ¿cómo lo podríamos definir, Gonzalo? ¿Cómo te podríamos presentar? Pues supongo que como el responsable de un equipo de hackers. Un equipo de hackers, de hacking, ¿no? También. Correcto, en sí. una empresa, una de las empresas más importantes del sector, Entelgy Innotech Security. Correcto, ¿lo he dicho muy bien. Que es, como digo, pues una de las empresas de servicios de ciberseguridad más importantes de España, que da servicio a más de 250 organizaciones, entre las que se encuentran pues las principales compañías del IBEX 35 y también organismos públicos españoles e internacionales pues tan importantes como la OTAN, la ONU, la OEA y algunos más. Bueno, Gonzalo, lo primero que quiero saber es si tú eres o has sido un hacker. Bueno, pues supongo que sí, la respuesta sería que sí, ¿no? Evidentemente ahora más desde un plano de coordinación y de gestión, pero sí, vengo del mundo técnico y podríamos decir que sí. Hacker con la segunda acepción del diccionario. Con todas, sí, efectivamente. Pero ¿no te parecías nada cuando tenías 15, 16 años a Matthew Broderick en Juegos de Guerra? No, aunque es verdad que en aquella época el hacking tenía mucho más de actividad underground de lo que tiene ahora, por ejemplo, que es una actividad mucho más conocida, que la gente viene mucho del plano académico y como mucho más profesionalizada, ¿no? Porque tu empresa contrata hackers, entonces. Correcto, sí. Eso es. Lo digo porque en otra película, Los Fisgones, que protagonizó Robert Redford y Sidney Poitier, las empresas, en bancos, contrataban a unos hackers para ver dónde estaban los puntos más vulnerables de sus sistemas informáticos. Caballeros, sus líneas de comunicación son vulnerables. Sus salidas de incendios no están controladas y sus guardas de seguridad están algo desentrenados. Aparte de eso, lo demás muy bien. Recibirán nuestro informe dentro de unos días, pero antes, ¿quién tiene mi cheque? Imagina que algo parecido pues hacen las empresas que os contratan a vosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Y de hecho se lleva haciendo muchos años. Bien sea directamente en sus plantillas o indirectamente, simplemente pues recompensando los hallazgos que se reportaban en un momento determinado, las empresas llevan contratando hackers y los estados también mucho tiempo. Porque los hackers que hemos visto en las películas, que vemos en las películas, que en los últimos 20, 30 años pues han sido muy habituales, nos presentan a los hackers, como hemos dicho al principio, como delincuentes, como piratas informáticos. ¿Es una imagen distorsionada por el cine? Sí, seguro que sí. Al final pensemos que vende mucho más una figura pues un poco más oscura, más cercana un poco al oscurantismo, ¿no? A la magia negra de sacar de un ordenador la capacidad de hacer virguerías y de penetrar cualquier tipo de sistema, ¿no? Que el de una persona más técnica, más apasionada por la tecnología, que es lo que realmente son los hackers, que pierde un poco de ese misticismo, ¿no? De ser capaz de cualquier cosa solamente con un teclado de por medio. Cuando pensamos en un hacker se nos viene a la mente, a la imaginación, sobre todo un nombre, Lisbeth Salander, de Millennium, de la serie de novelas que luego se han trasladado al cine, completamente tatuada, que vive solitaria, que vive con una vida desordenada, antisocial, completamente bordeando la delincuencia, cuando no cruzando esa línea, ¿no? Tu jefe, Armansky, me ha dicho que solo haces trabajos que te interesan, así que debería sentirme halagado. También me ha dicho que recurre a ti cuando el trabajo es delicado. Usó esa palabra, delicado. Yo usaré ilegal, porque lo que hiciste fue hackear mi ordenador. Esa es la imagen típica del mundo del cine. Es verdad que el hacker tiene una estética propia, ¿no? Esa estética oscura, muy cargada de vestimenta negra, de tatuajes y siempre en cierta medida como alejada del clasicismo, ¿no? O de la línea clásica del vestir o de la estética. Y es verdad que parte de la naturaleza hacker
tiene esa fase de rebeldía, ¿no? De estar un poco en paralelo a la sociedad, pero no es ni mucho menos una estética global que siga a todo el mundo y cada vez probablemente menos, ¿no? El hacking cada vez está creciendo más, cada vez es una profesión más global y eso da cabida pues a multitud de culturas y de estilos y de personalidades. Pero se puede decir que los hackers han contribuido al desarrollo de Internet en general. Sí, claramente, y de hecho en algunas líneas de una manera muy decidida. La contribución principal está en ser capaces de hacer evolucionar la tecnología hacia sus mejores versiones, ¿no? Y de que de alguna manera todo esto se sostenga bajo una estabilidad y un equilibrio. Bien sea de un lado de la línea, los que de alguna manera trabajan en conseguir vulnerar las cosas a su propio beneficio, y los que estamos de una manera más hacia el plano de la defensa o de la colaboración, de tratar de mantener un poco las cosas en un equilibrio. Volviendo a Juegos de Guerra, claro, nosotros lo veíamos con nuestra inocencia, con nuestra ignorancia también del mundo de la informática, y pensábamos automáticamente que eso era imposible. No sé si en los 80 eso era posible desde un ordenador, desde su casa, con la potencia que tenían esos ordenadores de entonces, se podía acceder, era posible pensar acceder a todo un sistema de defensa de los Estados Unidos. Es posible, y de hecho, fíjate, qué ironía que precisamente a principios de este año teníamos el caso de un muy joven hacker español, Alcasec, detenido precisamente por la misma temática que lo que nos presentaba esa película, ¿no? De un joven vulnerando sistemas de organizaciones públicas y accediendo a datos a los que no debería acceder. En aquella época era posible, probablemente en un aspecto es un poco más fácil porque la tecnología era menos madura, menos sistemas de protección y de defensa, también con mayores dificultades porque probablemente en aquella época no había la cantidad de sistemas conectados que hay ahora. Y ahora, con todo lo que se ha desarrollado el mundo de la informática, de Internet, de la seguridad, de la ciberseguridad, ¿somos más vulnerables a los ciberataques o es que hay más ciberdelincuentes? Somos más vulnerables porque hay mucho más nivel de exposición que lo que había antes, ¿no? Y eso, lógicamente, abre puertas para poder ser vulnerable. También es verdad que los niveles de seguridad cada vez son mayores, es decir, los perímetros expuestos en Internet de las organizaciones cada vez son más robustos. Pero es una carrera un poco del perro y el gato, ¿no? Hay más sistemas expuestos, más seguros, pero cada vez abrimos cada vez más, y los sistemas que abrimos cada vez son más desconocidos, más distintos, por así decirlo, ¿no? Con lo cual también nos hace más difíciles de proteger. Yo hace unos días leía una encuesta que decía que el 72% de los CISO, que son, como tú, responsables de ciberseguridad de las empresas, el 72% sentían en riesgo de sufrir un ciberataque importante frente a un 31% de hace unos años. Y hacen muy bien, es decir, hay muchas políticas de asumir que el incidente está garantizado en ese sentido y de trabajar más la madurez de la respuesta ante el incidente, de asumir que el malo ya está dentro, ¿no? Y trabajar políticas más en ese sentido de detección temprana, de respuesta rápida y eficiente, asumiendo, como digo, que en algún momento si alguien te quiere en ese sentido atacar, lo va a poder hacer porque el nivel de seguridad completo del 100% no existe. En otra de las famosas películas que hablaba de ciberseguridad, de informática, de piratas informáticos, La Red, Sandra Bullock, que daba vida a Angela Bennett, que era una experta en informática, veía como toda su vida se veía borrada o alterada porque accedían a toda su información que estaba informatizada, como la nuestra ahora mismo, ¿no? Eso hace unos años, pues fíjate ahora. Pero piensa en ello, todo nuestro mundo está dentro de un ordenador, está en el ordenador, todo, tu ficha de tráfico,
económico, tu seguridad social, tus tarjetas de crédito, tu historial médico. Todo está metido ahí, todos estamos almacenados. Es como una pequeña sombra electrónica en cada uno de nosotros que está pidiendo que alguien la manipule. Y sabe que lo han hecho conmigo y van a hacerlo con usted. Corremos riesgo que nuestra vida entera quede borrada, hackeada, alterada, o son solamente cosas de películas. No tanto. Que quede eliminada es algo, yo te diría, muy, muy remoto por varios motivos. El primero es porque siempre hay que tener en cuenta que cuando hay un incidente, un ataque, por detrás lo que existe es un interés en monetizar ese ataque, en obtener algún tipo de beneficio a través de ello. El borrar identidades de ciudadanos pues no parece tener un claro interés en monetización, ¿no? Sí que es verdad que si alguien pretende hacer un ataque de atentar contra la disponibilidad de esa información, lo podría conseguir. Y ahí están, por ejemplo, los ataques de ransomware, que a lo que van es precisamente a cifrar información, a secuestrarla y pedir un rescate económico a condición de conseguir el descifrado de la información. Pero tengamos siempre en cuenta que cuando hay un ataque, un incidente, siempre hay un componente de querer monetizar ese ataque, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo últimamente con estos ciberataques que, bueno, alteran, por ejemplo, la seguridad social, el servicio social o médico de comunidades autónomas o de todo un país, ¿no? El de acceder a los sistemas informáticos para pedir enseguida un rescate. Eso es. Porque el 100% de seguridad es imposible. Es imposible. Y cuanta más seguridad hay, siempre sabéis que el pirata informático va a buscarse la vida para poder acceder ahí. Sí, porque al final un sistema podemos considerarlo seguro a día de hoy, pero a día de mañana se descubre una vulnerabilidad de la tecnología en la cual se apoya y ya pasa a ser un sistema vulnerable. Como no tenemos la seguridad de cuándo va a ocurrir eso, debemos de trabajar un poco en concebir la seguridad como algo a lo que podemos aspirar a tener el mayor grado posible, pero no nunca el 100%, ¿no? ¿Y cómo compensamos eso? Pues con lo que decíamos de trabajar en sistemas de detección rápida para que si se nos cuela alguien lo detectemos rápido, en trabajar sistemas de respuesta también eficientes, de, oye, una vez detectado que alguien se ha colado dentro, ¿cómo podemos responder al incidente, ¿no? Al final son políticas que intentan compensar ese tanto por ciento de seguridad que sabemos que no somos capaces de conseguir y lo mitigamos mediante ese trabajo posterior un poco de detección y de respuesta. ¿Quién son más conscientes de su vulnerabilidad? ¿Las empresas o los estados? A ver, yo te diría que a nivel de conciencia, los dos. O sea, tú te has encontrado con muchas empresas que les dices, no sé qué estáis haciendo, de verdad que sois más vulnerables que dejar la puerta abierta de vuestra casa. Cada día ocurre menos. Encendidas. Efectivamente, cada día ocurre menos. Pero sí, todavía hay empresas más inmaduras. También es normal, es decir, la empresa que a lo mejor hoy es muy pequeñita y lógicamente las empresas cuanto más pequeñas quizá menos conciencia de seguridad van adoptando porque menos probable es que sufran un incidente, ¿no? Las grandes empresas, lo que decíamos, la capacidad de monetizar un ataque siempre es más probable a una gran empresa que una empresa pequeñita donde sabes que vas a obtener menos rendimiento económico a ese ataque, ¿no? Pero esa empresa pequeñita mañana será una media e irá afrontando temas de seguridad y será la empresa un poco más inmadura que nos encontraremos, ¿no? En ese sentido. ¿Tú qué has aprendido como responsable de seguridad en las películas? Pues que al final lo que se presenta en la mayoría de las películas es profundamente mentira. Sí. Al final Hollywood está cargando de estereotipos y de clichés las películas de algo que en realidad no existe como tal. Pero tú las ves por curiosidad, por afición al cine, también mitad, porque dices, a ver lo que van a contar, que me puede abrir un poco los ojos. Claro, porque al final, bueno, pues es tu mundo, es lo que te apasiona y lógicamente pues intentas ver reflejado un poco eso en las películas, ¿no? Y salvo honrosas excepciones, al final lo que te encuentras son los mismos clichés de años tras años, ¿no? Esas figuras de hackers antisociales que trabajan en habitaciones oscuras, cargadas de pantallas por todos lados, ¿no? Y al final te das cuenta de que eso se aleja bastante, ¿no? A la realidad. Y como experto, ¿qué es lo que más te molesta?
de las películas? Pues que se banalice el esfuerzo y el trabajo realmente de la profesión. Porque cualquier ataque requiere de mucho trabajo de estudio, de probar, de analizar resultados, de probar una y otra vez, en pos al final de cumplir el desafío, porque al final el hacking es puro desafío y es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Pero en las películas lo que se muestra es que todo en unos minutos es posible. De vulnerar el sistema más crítico y más complicado, en cuestión de nada, de unos pocos minutos, se hace magia y ya lo tienes ahí. Y con cualquier ordenador. Y con cualquier ordenador o con cualquier dispositivo, ya desde un teléfono, ¿no? Como precisamente en la serie de Los hombres que no amaban a las mujeres, como la protagonista va a la carrera por un aeropuerto abriendo puertas y liberando gente de las celdas de la comisaría solo con apretar 4 botones de un teléfono, ¿no? Y dices, jolín, no es que no sea posible hacer eso, es que hacer eso conlleva un esfuerzo y un trabajo mucho mayor que no se consigue en solo unos minutos. ¿Y alguna que te haya llamado la atención por todo lo contrario? Por decir, mira, con qué seriedad, con qué conocimiento han tratado el tema. Es complicado, es complicado, es una pregunta complicada. Mira, no, ya sabemos que no eres experto, a lo mejor en cine no te ves todas, pero bueno, alguna que recuerdes aquí que digas, joder, pues mira, esta me llamó la atención porque dices, uy, fíjate que debía tener asesores de mira, hackers. Si yo tuviera que recomendarle a alguien una peli, una serie que refleje de una manera fiel lo que es el mundo hacker, en realidad hay una serie que se llama Mr. Robot, que verdaderamente es bastante fiel en cómo se plantean todas esas acciones, ¿no? Y en el trabajo que llevan, los pasos que llevan. Se nota que han trabajado mucho la documentación con gente de la profesión y lo que reflejan ahí es muy realista. Fue cuando decidí hackearle. ¿Hackearme? Sé que dirige una web llamada Los Chicos de Platón. Disculpe. Usa la red Tor para mantener el anonimato de los servidores. Lo puso difícil para que nadie lo viera, pero yo lo vi. El protocolo del enrutamiento cebolla no es tan anónimo como piensa. Quien tenga el control de los nodos de salida tiene el control del tráfico, por lo que será el único que tiene el control. Oye, hemos hablado de empresas, hemos hablado de estados, pero ¿y los usuarios de calle? ¿Somos también tan conscientes como las empresas o no somos nada conscientes de que somos muy vulnerables a cualquier ataque? Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero yo lo achaco más a desconocimiento de lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Utilizando ciertas prácticas, que a verdadera dejadez, ¿no? Si probablemente todos supiésemos lo que se puede llegar a hacer con cierto nivel de dato o desprotegiendo ciertos documentos propios que tenemos como ciudadanos, pues probablemente todos pondríamos mucho más empeño y mucha más atención en nuestra práctica habitual, ¿no? Creemos que con nuestro antivirus que compramos estamos absolutamente protegidos y no es así. Hay que tener mucho cuidado siempre. Eso es. Sí, además en cualquier sistema. No hace falta que nos dicen este sistema es más seguro que el otro. A ver, es verdad que evidentemente no toda la información que manejamos, ¿no?, es igual de sensible que otra, ¿no? Pero sí que es cierto que algunas líneas básicas de trabajo, como cómo manejamos las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Pues la práctica habitual pues es no poner mucha atención y sin embargo pues tiene una importancia vital. ¿Cuáles son las contraseñas más utilizadas? Amor, secreto y sexo, pero no necesariamente por ese orden. Ya, y no olvides Dios. A los operadores de sistemas les encanta lo de Dios, por el ego masculino. Lo mismo pues en cualquier intercambio de información, de documentos que hagamos, pues cuando nos damos de alta como usuarios en cualquier servicio, ¿no? El tener cuidado a quién envías cierto nivel de información y cómo. Pues probablemente con esto solucionaríamos un montón de problemas de los que luego ocurren, ¿no? Porque aunque no es muy habitual, porque volvemos a lo mismo, el rendimiento de atacar a una persona particular, a un rendimiento económico, no es tan beneficioso como a grandes organismos, ¿no? Grandes empresas. Pero bueno, que te pueden hacer realmente de todo. Y hay casos horribles de suplantación, tu vida, suplantación y suplantación, sí. Casos horribles de suplantación de identidad donde pues te vas a pasar además un periodo largo de tiempo intentando dar solución a todos los problemas de créditos y de productos contratados a tu nombre y de los cuales eres responsable hasta que consigas demostrar que tú lo que eres una víctima de todos estos casos que hemos dicho, ¿no? Sin decir nombres, por supuesto, y sin contarnos, pero un hackeo que en vuestra empresa hayáis investigado o perseguido o descubierto, que sea, dices, este ha sido un hackeo de película.
Hay casos que verdaderamente te ponen los pelos como escarpias. Yo he visto ejecutado por gente del equipo algunos casos que verdaderamente son de película, ya no a grandes corporaciones, a bancos, que a lo mejor sería lo que uno se espera, ¿no? Sino a dispositivos entre comillas, como vehículos, como trenes, ¿no? Cosas que verdaderamente son chulísimas de ver e impresionantes, que dices, es que esto verdaderamente da para una película. Ese comienzo, cuando a vosotros como expertos en seguridad os hace saltar las alarmas, se enciende la lucita roja, ¿cuándo es? ¿Cuando veis algo que no cuadra? ¿Cuando hay algo que extraño? ¿Cuál es la primera señal de sospecha que surge en vosotros? Uno de los primeros pasos que se suele seguir en un ataque muchas veces son los ataques de ingeniería social, el conseguir una credencial, porque no recordemos que para conseguir tomar el control de un activo, del tipo que sea, se necesitan 2 requisitos. Uno, que esté conectado, que podamos conectarnos a él e interactuar con él, ¿no? Y el segundo es que lo use un usuario. No se tienen que dar los 2 necesariamente, con uno nos vale. Es decir, un elemento, un ordenador puede ser muy seguro, muy robusto, no tener ningún problema que tú puedas explotar para ganar el control, pero a lo mejor no lo necesitas. A lo mejor lo que simplemente te vale es conseguir las credenciales, el usuario y la contraseña del usuario legítimo de ese activo, ¿no? Y cuando arrancamos un proceso de intrusión, un ejercicio de red team, ¿no? que es como lo llamamos nosotros, muchas veces todo esto arranca con conseguir un usuario y una contraseña. Algo que no es demasiado sexy para una película, ¿no? Muchas veces nos imaginamos el compromiso. Bueno, pues también hay muchos argumentos que dicen hay que conseguir la contraseña, la credencial, la huella digital del ojo, la huella digital de la mano. Hay una película que es no muy antigua, que se llama Who Am I, que es un comando linuxero muy común. Y todo esto arranca porque le consiguen una intrusión sobre el servicio de inteligencia alemán, el BND. Y todo arranca porque consiguen una credencial de una usuaria interna del servicio a través de un correo electrónico con unas fotos de gatitos, ¿no? Y al final hay mucho de eso en los ejercicios. Un phishing de gatitos, ¿no? Efectivamente, de conseguir una credencial de un usuario legítimo y entras en el activo pues como lo haría el usuario legítimo, ¿no? De la aplicación. Pero claro, eso muchas veces no vende tanto en las películas, ¿no? No parece tan mágico. Por eso no hay tanto componente de ingeniería social. Si tú te fijas en las películas, apenas hay de esto. Son las que tratan un poco de asemejarse un poco más a la realidad. Bueno, pues Gonzalo, hemos aprendido mucho de ciberseguridad, de ataques, de los hackers, ¿no? De estos personajes que vemos en las películas, y hasta la próxima. Igualmente. Cuando llegues a la cumbre, no te sientes a esperar, no es lugar para quedarse y a descansar. En la cresta de la ola no te puedes instalar, no te detengas, márchate ya. Lo que sube disparado, luego tiene que bajar. Sigue rodando, vuelve a empezar. Sigue pronto tu camino, sin volver la vista atrás. Sigue rodando, muévete ya. Muévete ya, muévete ya. Porque tú has nacido para rodar. Muévete ya. Que tú has nacido para rodar. Ya nos lo dice cantando Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón. Nosotros probablemente no, pero los directores de cine sí que han nacido para rodar películas. Valeria Sánchez Chamorro se ha pasado por el rodaje de la película Pequeños Calvarios, que se está desarrollando durante estos días en Valencia. Acabamos de llegar a la estación Valencia Joaquín Sorolla. Nos va a recoger el equipo de producción y nos vamos para el bar Varsovia, donde se está rodando la película Pequeños Calvarios. Pues el bar Varsovia nos gustó mucho por la estética que tiene, porque principalmente está bañado de color rosa, un color que a mí particularmente me gusta mucho. Vamos a ver tonos muy saturados y buscábamos justamente que de origen
pudiéramos partir de un espacio un poquito fuera de lo común. Y es una cena muy divertida en la que un personaje va a contar a sus amigos que le queda poco tiempo de vida y a partir de aquí pues vamos viendo cómo se lo toman ellos, ¿no? Este es Javier Polo, el director de la película que nos ha servido de guía en el rodaje. Un rodaje en el que se han repetido las típicas órdenes de... Motor, por favor. Silencio. Equipo, por favor. Acción. Bueno, y así lo más calórico que tienes, ¿qué es? Detrás del set, el silencio absoluto del resto del equipo. La mayoría de ellos están descalzos para no hacer ni un ruido e incluso hay quien encuentra, entre grabación y grabación, tiempo para leer un libro. Buenas noches. ¿Tomamos nota? Sí, hombre. ¿Estamos con el vino? ¿Vamos a hacer vino? Y por fin, el final de la escena y la sonrisa de todo el equipo de producción. Cortamos, Majay. En esta escena en concreto han aparecido Berta Vázquez, Lorena López, Raúl Navarro, Vito Sanz y Arturo Valls. Hemos conseguido hablar con los dos últimos y esto es lo que nos han contado de la película. El rodaje muy guay, muy cortito porque son como varias historias en la peli y el rodaje son como 3 días, ha sido muy intenso. Y bien, la obsesión, pues yo soy un especialista en personajes hipocondriacos y tal, así que lo llevo bastante bien, me lo paso muy bien. Es una historia muy coral y creo que todos los personajes nos complementamos muy bien y lo que más me gusta es el tono que tiene de esa crítica que hace a la sociedad y al momento que estamos viviendo, a lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Los seres humanos, de las neuras de cada uno de nosotros, entonces se ponen ahí de manifiesto en esta cena, o sea que hay algo de análisis del ser humano que siempre funciona muy bien en la comedia. A mí es la comedia que más me gusta, es esa, cuando vemos ahí las miserias de lo que somos. El elenco está formado por caras muy conocidas para muchos, pero queríamos saber por qué ellos. Pues esto, la verdad que hay personajes que lo tenemos todos claros desde el principio, como fue Vito Sanz, que fue el primero que directamente le escribimos y ya nos dijo que sí en una primera versión de guión, todavía un poco inmadura si quieres, y a partir de aquí ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido algunos personajes que han venido, pues ha propuesto a alguien del equipo, otros que pues los he propuesto yo y de pronto pues al principio dices, hostia, pues no lo acabo de ver y luego lo piensas 2 veces y te encaja, ¿no? Javi lo vende muy bonito, pero la realidad es que estás un viernes tumbado en el sofá a la 1 de la mañana y recibes un WhatsApp por el grupo que tenemos todos de he pensado en no sé quién porque lo acabo de ver por la tele. El lunes llamamos, ¿vale? Quien nos ha confesado la verdad es Gerard, productor ejecutivo de Japonica Films. Y Frank, su director de producción, nos ha contado cómo está funcionando el rodaje. La verdad es que está siendo un rodaje que no están habiendo grandes fuegos, encima está siendo un lujazo porque estamos haciendo, yo diría ya no solo compañeros de trabajo, de camino, sino también amigos entre, por ejemplo, los actores, está siendo como muy fino todo y está funcionando muy bien. Al final el cine es algo como bastante complicado y difícil y creo que si no se hace un poco en familia o en una cierta confianza te pegas un tiro. Junto con la productora de Javier, los hermanos Polo, de la que también forman parte Guillermo y Borja, han dado forma a esta película. Y aunque Pequeños Calvarios no esté dando muchos problemas, sí que ponen alguna pega, como por ejemplo la época del año en la que se está haciendo. Un infierno. No, a ver, nosotros... Por lo menos desde Japónica llevamos diciendo no rodamos más en verano, llevamos 3 veranos rodando, no podemos más, es horrible, es la peor etapa para rodar, quiero decir, cuando sabíamos la fecha de rodaje dijimos, bueno, hagamos una apuesta a ver a quién le da primero una insolación y cuántas vamos a tener, porque además es que nos venía ola de calor. El calor de agosto en Valencia obviamente no es cosa menor, pero hay apegos que son inevitables. La terreta tira mucho, la verdad que sí que es donde nos hemos criado, conocemos muy bien el territorio, las localizaciones que tiene, la luz de Valencia siempre nos inspira mucho y luego pues evidentemente también las ayudas que tenemos aquí de la Comunidad Valenciana, de la Televisión Valenciana que están apoyando mucho nuestros trabajos, pues nos facilita las cosas. Pequeños Calvarios, la comedia de obsesiones y manías de Javier Polo, se estrenará de la mano de Sideral el año que viene, pero de momento habrá que esperar. Nosotros nos vamos como hemos venido. And I watch the clouds as they sadly pass me by.
El cine en la SER. Denzel lo hizo de la hostia. Y le tangaron el Oscar. Eso fue una putada. Un amaño. Un puñetero tongo. Demasiado negro, demasiado fuerte. ¿Al Pacino? Vamos. Deja a Pacino, el precio del poder mola. Fue una compensación de la Academia de las Artes y las Ciencias. A Pacino lo jodieron 4 veces. Lo jodieron por El Padrino y luego por El Padrino 2. Por Sérpico y lo jodieron a lo bestia por Tarde de Perros. Así fue. Así que le dieron a Pacino el Oscar que se merecía y luego compensaron a Denzel con Training Day, que debió ganar igual. La Academia aún le debe otro. Espero que no le jodan por Fences. Ahí le has dado. Con Helio Castro. Esto es lo que cantaba el grupo Bananarama. Robert De Niro está esperando. Lo que está esperando de momento es cumplir 80 años. El próximo jueves los cumple y nosotros queremos felicitarle, claro. Robert De Niro está siendo noticia estos últimos meses del año por su carrera artística y por su vida personal. Dentro de unos meses veremos su último trabajo con Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, que puede que le depare una nueva nominación al Oscar. Y en el plano personal, el pasado abril fue padre por 7ª vez. Su hija se llama Gia y es fruto de su unión con su última pareja, Tiffany Chen. Por otra parte, uno de sus nietos, de 19 años, Leandro, murió por una sobredosis de drogas el pasado 2 de julio. Pero como decíamos, nosotros queremos ahora felicitarle a nuestra manera y Valeria Sánchez Chamorro y Carlos Guerrero Baena han preparado esta conversación ficticia con él en la que repasamos su carrera. Hoy tenemos un invitado muy especial que esta semana cumple nada más y nada menos que 80 años. Ha venido a los estudios de Gran Vía 32 porque le pillaban de paso. Se sienta aquí con nosotros para hacer un repaso por sus papeles cinematográficos más importantes. Con todos ustedes, Robert De Niro. Es increíble. Hola. Me alegro de verte. Hola, Robert. Me alegro de verte. No te levantes. No, hombre, no, ¿cómo no me voy a levantar, por favor? Es increíble. Siéntate aquí, por favor, Robert, aquí a mi verita. Cada vez que vuelves de una gira, no sé qué será. Debe de ser algo que hay en el aire o en la gira. Ay, como eres de verdad. No seas talamero, por favor. Lo digo en serio, es asombroso. Estás preciosa. Bueno, ¿y yo? Sí, lo sé. Tú también tienes buen aspecto. No me había olvidado de ti. Hombre, no sabía yo ya si con la edad te estaba empezando a fallar la memoria. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, me encanta este hombre! Siempre se le ocurren frases geniales, me encanta. Dímelo a mí, Robert, que trabajo con él. Es tan ingenioso. Es maravilloso, eres maravilloso. Pero bueno, vamos a hablar ya de tu trayectoria, ¿no? En 1981 ganaste el Oscar a Mejor Actor con Toro Salvaje. As Jake LaMotta in the film Raging Bull. The winner is Robert De Niro, The Raging Bull. Sí, y vamos a recordar un poco tu personaje de Jake LaMotta en la película de Scorsese. Eras un joven boxeador que tenía grandes sueños, pero era un poco violento. Den un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura. Pues aunque lo mío es pelear, más me gustaría saber recitar. ¡Esto es espectáculo! Este papel, la verdad es que es grandioso. Es notable, a mí me gusta, es genial. Aunque ganaste previamente otro Oscar por El Padrino 2 en 1975. Andateci domani voi auge a parlare con Fanucci. El magnífico Vito Corleone. Aunque antes intentaste ser Sonny en la primera película de Francis Ford Coppola.
Sí, pero el director prefirió a James Caan. Eso es asunto mío, vete a la mierda. Bueno, no queríamos ofenderte, Robert. Vamos a escuchar tu grandioso casting. You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them. And you know what they're gonna do to you? And you know what you do when you knock somebody off? Es imposible, no sé cómo decírtelo. ¿Qué quieres, que me ponga a llorar como un niño? Melancolía aparte, grandioso papel el que hiciste en Taxi Driver de Scorsese en 1976. Quedará para los anales la mítica escena de... ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Aquí hacías de un excombatiente de la guerra de Vietnam con un insomnio crónico que se hace taxista. Un tío muy majo. Y por último, aunque hay muchísimas más, Érase una vez en América. Mención especial a la banda sonora de Ennio Morricone. Era maravilloso, era un gran innovador, una gran pérdida. Hacías de mafioso, de gángster y eras todo un asesino. Y sin embargo, todo el mundo amó al pequeño Noodles y a sus amigos. Nosotros somos los mejores guardas que vas a tener nunca. Venga, Noodles, venderemos tu invento en otra parte. ¿Tenéis un submarino? Tenemos sal. ¿Tenéis qué? Mis amigos y yo tenemos sal. Necesitamos 3 toneladas por cargamento. ¿De qué coño estáis hablando? Volved a la escuela, mocoso. Bueno, Robert, en los últimos 20 años te has alejado un poco de estas películas de acción y te vemos más en comedias románticas que quizás no hayan tenido tanto impacto. Aunque Valeria ve todas las navidades, noche de fin de año. Pero, ¿por qué este tipo de películas? Porque en la vida hay ocasiones en las que uno debe hacer ciertas cosas aunque sepa que no están bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, en 2008 aseguraste que te dormías viendo tus películas antiguas. A lo mejor estabas un poquito cansado de ese cine. ¿No te parece curioso? Cuando eres joven te asusta decir esas cosas, pero 15 o 20 años después eres capaz de decir todo lo que tendrías que haber dicho 15 o 20 años antes. Es la gran ironía de la vida. ¿No crees? ¿Eres feliz en este trabajo? A ver, Robert, aquí hemos venido a hablar de ti y ahora toca la comedia romántica, que además, todo hay que decirlo, hay mucha gente a la que le gusta y va al cine a verlas. Es vital en este negocio. Bueno, tienes películas mejores. En fin, carece de sentido seguir hablando de ese tema. Eso es. Tus papeles en El Irlandés y El Joker son otra cosa. Y dentro de nada vamos a verte en Killers of the Flower Moon de Scorsese, presentada en Cannes y con mucha fuerza para la carrera por los Oscars de 2024. Los Osage tenían la peor tierra posible. Oye, Robert, ¿a dónde vas? Tengo que irme ya, tengo que coger el autobús. Cuídate mucho. Que íbamos a sacar la tarta. Adiós, Robert, te llamamos el 17, ha sido un placer. Cariño, sé buena. That was a wonderful remark. I had my eyes closed in the dark. I saw a million sides. I told a million lies to myself. El cine en la SER. No me gustan estas películas. Por favor, es que yo no sabía que le disgustaran. No entiendo de cine, pero si hubiese sabido... ¿Son estas las películas que usted ve? Pues sí, yo vengo aquí y no es que me gusten demasiado, pero en fin... Llevarme a este sitio es tan indecente como decirme vamos a acostarnos. Con Helio Castro. El grupo madrileño Vetusta Morla cantaba este tema al hombre del saco, ese personaje del folclore del terror español con el que se asustaba a los niños que se portaban mal. El hombre del saco es el título de uno de los estrenos de la semana, una película de terror juvenil y de aventuras, y haciendo del hombre del saco nos encontramos con nuestro siguiente protagonista, el actor Javier Botet.
Quizá a muchos de ustedes su nombre no les suene, pero Javier Botet es uno de los actores españoles que más trabaja en el cine internacional. Lo dicen a veces que es el que más películas internacionales hace. Pues eso se mira y se comprueba. O sea, no lo sé, pero puede ser. Aquí le tenemos en La momia, junto a Tom Cruise. Jurando venganza, tomó la decisión de abrazar el mal. A Set, el dios de la muerte. Aquí en Alien Covenant, la sexta entrega de la saga Alien de Ridley Scott. Esto es lo que vamos a hacer. Yo lo atraigo hacia los camiones, lo encierro en la cabina y cuando te diga lanzas a ese hijo puta al espacio. Entendido. O en Expediente Warren, el caso Enfield. Y también le hemos visto en It, o en Insidious, La última llave, o en Juego de Tronos, y en muchas, muchas más. Sí, es verdad que, claro, no vas a comparar el protagonista que se hace Bardem en tal peli con muchos personajes míos que son un par de escenitas, porque dentro que cabe los monstruos salen, se insinúan y luego al final más. Su especialidad son los monstruos, alienígenas y todo tipo de personajes del cine fantástico y de terror. Existo en la mente de la mayoría de los directores de género y de fantasía, y eso hace que no pare de moverse la rueda y me siguen llamando y a seguir dando gracias cada día. A eso contribuye el peculiar físico de Javier Botet, 2 metros de altura y extremadamente delgado, con brazos y piernas muy flexibles. Yo me acerqué a un taller de efectos especiales porque era conocedor de que tenía algo que bien explotado podía ser oro para el cine de género. Entonces fui a este taller, me apunté a un curso de efectos especiales porque no quería llegar y decir, oye, ¿sabes? Aquí estoy, sino un poco tantear el terreno. Conocí al profesor y ya cuando había un pelín de confianza le propuse que creásemos esos monstruos en mi cuerpo, que era muy delgado, muy hiperlaxo, que tenía muchas posibilidades que yo como amante del género sabía que podían ser explotadas. Y así sucedió, empezó ahí y al final todos los maquilladores que aprecian eso fueron mis mejores agentes hasta que mi nombre ya empezó a tener entidad en el género por sí solo. Comenzó a trabajar en el cine en el año 2005 con la película Bajo aguas tranquilas y 2 años después, en 2007, le llegó su primer papel importante. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. La niña Medeiros en REC. Está hablando de la niña, Pablo. Esa niña estuvo aquí. Tengo mucho cariño por lo que supuso a nivel de trabajo internacional, que se abrió un poco mi carrera a mamá, y además por la experiencia, que fueron varios meses muy intensos, pero muy, muy, muy buenos. Luego, por todo lo que me dio esa primera chispa enorme, que aún sigue dándome calor, a la niña Medeiros, de REC. Es algo que nunca podré estar suficientemente agradecido. Y luego, amo los alienígenas, entonces el Devil's Gate hay un diseño de criatura preciosa, el neomorfo de Alien, en el que se basó el movimiento en mí, y Crooked Man, de Conjuring 2. Así sería una pequeña selección. Eso sí, todavía no ha logrado aparecer en una de sus sagas favoritas, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Una de las primeras pelis que vi en cine fue El Retorno del Jedi, entonces fue como una verbena de criaturas, de entornos fantásticos. Eso pues me voló la cabeza y pues por eso mismo es inevitable tener en el corazón Star Wars, que lo amo, lo he fundido en la juventud sobre todo. Y bueno, pues como un círculo cerrado sería hacer algo, por poco que fuera el universo de Star Wars. ¿Qué no sucede? No pasa nada, porque a lo largo de estos años he cumplido tantos sueños, tantas experiencias increíbles. Incluso he estado en Star Trek, en Alien, he formado parte de Juego de Tronos, he estado rodando con Leonardo DiCaprio, o sea, cantidad de cosas que son locuras con las que casi uno no se puede permitir ni soñar. Entonces me siento tan realizado y tan agradecido que no necesito que suceda lo de Star Wars, pero joder, queda mucho tiempo.
Javier Botet nació en Ciudad Real en 1977, ahora tiene 46 años. Además de sus pequeñas intervenciones en el cine fantástico, ha actuado en comedias y en varias series de televisión. Hace unos meses, por ejemplo, le veíamos en el fantástico caso del golem de los Burning Percebes. Qué lástima me da que te importe un pepino tu aspecto, pero a mí me gusta sentirme guapo, joder. Además, dibuja cómics y escribe guiones, algunos de los cuales quiere dirigir. Bueno, dibujaba antes mucho. Ahora, durante estos últimos 10-15 años, por todo el trabajo que he tenido en el cine, lo he dejado bastante de lado, pero eso está ahí. De vez en cuando en casa dedico un ratito. Lo que hago ahora mucho también es escribir, porque en un momento dado pretendo dirigir. Una de las cosas que estoy escribiendo y he escrito es una peli a modo de historietas como Amazing Stories, que son como aparentemente ingenuas, pero sí esa ingenuidad inocente que aceptas, porque estás viendo ese tipo, ese tono de aventura. Javier Botet, como gran especialista en el género que es, sabe mejor que nadie dónde radica el secreto para conseguir un buen monstruo de cine. Para mí radica en no mostrar, sino en insinuar, en proponer y dejar huecos en blanco para que cada uno los rellene con sus propios miedos. Entonces yo personalmente, después de muchas horas de maquillaje, no quiero que muestren todo el maquillaje, sino a los directores suelo decirles: vamos a insinuar, vamos a proponer, pero oscuréceme más, échame más para atrás, pon más cosas delante, que haya muchas incógnitas, que no tenga barandillas a las que asirse el espectador, porque todavía no tienes toda la información. Ahí es donde está el terror. Y de los monstruos clásicos que hemos visto en las pantallas a lo largo de los años, menciona especialmente a dos. Entonces, haber hecho en teatro Frankenstein fue muy especial, porque con ese personaje encuentro muchas semejanzas respecto a mi relación con mi padre, respecto a mi relación con el mundo, la aceptación, el entendimiento de uno mismo, y hay una serie de cosas que me conectan muchísimo con la criatura de Frankenstein. Pero sí es verdad que cuando me preguntaban los últimos años cuál era el clásico que quería echar en mi huchaca, decía, el origen de los monstruos en el cine son Nosferatu y Drácula, ¿no? Es el origen de esto que llevo tantos años alimentando. Entonces ese elegiría, pero justo hace poco y en verano estrenamos también una producción de Amblin, que por fin he interpretado a Drácula en el último viaje del Demeter. Y nada, así que de alguna manera me siento muy realizado y muy feliz, muy agradecido, y que dure todo lo posible, claro. Así es Javier Botet, el actor que pone su cuerpo para dar vida a todo tipo de seres extraños, malvados, fascinantes que vemos en el cine. Un Javier Botet que, como muchos de los monstruos que ha interpretado, prefiere vivir más de noche que de día. En general, he sido siempre de biorritmos nocturnos. Me cuesta mucho más las mañanas que las noches. Las noches, rodaje de noche, encantado. Lo que pasaba desde crío, que dibujaba y se me iba las horas, y eran las 6 de la mañana y me había desaparecido el tiempo. Sin embargo, por la mañana no me pongas a hacer algo de foco, porque estoy disperso. El cine en la SER. Esta noche la llevaré al cine. Acepto ir al cine. Necesito dormir urgentemente. Con Helio Castro. Pues nada más, esto es todo por esta semana. Julia García ha realizado el programa y en la redacción, producción y locución hemos estado Valeria Sánchez Chamorro, Carlos Guerrero Baena, Laura Martínez Santamarina y Helio Castro. Volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós.